el sistema educativo lo entiende un poco por decreto. Cumplió 6 años, entró a primero básico, ahora se sienta mirando para adelante y ahora ya como que el juego no fuera parte de la estrategia. Debemos tratar de evitar que este paso se rompa abruptamente con la magia de aprender jugando, como lo señaló hace algunas semanas Neva Milicic en el Mercurio. El estrés que esto provoca en los niños puede producir un nivel de rechazo que afecte su relación con el aprendizaje, así de grave es, con el colegio e incluso con sus compañeros y educadores. Esto porque pasan de un aula múltiple, de un aula que los ha motivado, de un aula que tiene materiales nobles de todo tipo, de un aula que se parece a un atelier, de un aula que se puede parecer a un verdadero taller, y pasan muchas veces a estar sentados de una manera más estática, ¿verdad?, frente a un profesor que puede ser un gran maestro, pero el aprendizaje también se hace con el ambiente. No solo cambian las estrategias, salvo escasas iniciativas particulares, que las hay y las valoramos, por supuesto, sino también cambia el entorno del niño. El juego queda relegado al recreo. Y es por eso que en países como el nuestro suena el timbre y los niños salen volando. Es una estampida. Uno debiera preguntarse por qué. Uno debiera preguntarse por qué ocurre eso, si lo normal es que el aprendizaje es algo fascinante, algo lo cual todos nosotros estamos gozando cuando aprendemos. Los niños gozan cuando aprenden, entonces habría que preguntarse por qué esa estampida. Veamos ahora la infancia. El presidente Sebastián Piñera en su programa de gobierno establece como prioridad la infancia. La infancia hace varios años es prioridad, no es prioridad solo de este gobierno. Los niños primero es la consigna. Al respecto, ¿qué podemos decir en educación? Es precisamente durante la infancia cuando se lleva a cabo la maduración neurológica del cerebro. Este extraordinario órgano privilegiado que crece con su uso y a través del cual procesamos el mundo que nos rodea. La organización del cerebro, su potencialidad y su plasticidad hacen fundamental la educación inicial, la educación infantil. En ella se instauran las bases del futuro del niño y en ella reside la clave para prevenir el fracaso escolar. Son experiencias que no ocurren en etapas sucesivas, por eso no podemos perder la oportunidad. Todo lo que hagamos en esta etapa tiene un retorno insospechado para el país, desde el punto de vista del niño y también desde el punto de vista de políticas públicas. Para los que creen que de 0 a 6 años es muy pronto, quiero decirles que es un momento privilegiado. Es acá donde podemos acortar las brechas del desarrollo cognitivo y socioemocional que vienen desde que nacemos. Todo lo que hagamos acá es ganancia para la felicidad final de nuestros niños en este momento. Nada más cierto que recordar algo de la sabiduría ancestral china que dice, si haces planes para un año, siembra arroz. Estamos hablando que son chinos. Si haces por 2 lustros, planta árboles, pero si los haces para toda la vida, educa a un niño. ¿Qué pasa con la educación inicial? ¿Qué rol juega en este proceso el educador? Me atrevo a decir, el más importante. No debemos olvidar que siempre, pero especialmente durante la infancia, es fundamental el rol de los educadores en su función de observadores, de guía, de mediadores. Acá hay estudiantes de pedagogía, espero que también haya estudiantes de educación parvularia, hay educadores, hay directores. Son ustedes quienes tienen la gran responsabilidad de que al interior del aula ocurran interacciones de calidad, que al interior del aula que el aula sea un espacio que motive a los niños a estar ahí aprendiendo, gozando, disfrutando, relacionándose con el entorno. Eso es un aprendizaje de calidad. Y si hablamos de infancia, esos aprendizajes tienen que estar guiados, mediados por quienes son capaces de mantener el interés de los niños. María Montessori, me imagino muy cercana a todos ustedes,
Cuando le preguntaban cómo era eso de que los niños los enfrentábamos al material y era como que los niños hicieran lo que quisieran. Y ella siempre decía que la clave, y por eso era tan difícil, y por eso no es fácil aplicar el método Montessori, es que la planificación que se hace de los materiales, todo tiene un sentido, y ese es el trabajo maravilloso que hace un buen educador, porque está tan bien planificado que lo que va a ocurrir ahí no era al azar. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad enorme, que va mucho más allá de lo pedagógico. Somos nosotros quienes estamos aquí, son los educadores, los profesores, quienes tenemos que levantar las alertas tempranas, quienes somos los que tenemos a los niños tan cerca que nos damos cuenta cuando hay algo que está ocurriendo que puede ser una alerta que nos diga que ahí está ocurriendo algo en su entorno, lo cual nunca podemos dejar pasar. Los niños en esta etapa, si bien es cierto, no expresan necesariamente lo que pasa con palabras, sí lo expresan con la mirada, con la actitud, con la sonrisa o la falta de sonrisa, con tantas actitudes. Y eso es clave, eso solo lo podemos ver, solo lo pueden ver quienes están en la sala de clases, quienes están interactuando con los niños. Y esa responsabilidad es enorme. Los niños no van a verbalizar con facilidad, pero sí, sin ninguna duda, van a expresar lo que están sintiendo. Y es por eso que tenemos que hacernos cargo de eso. Es importante en esta etapa maravillosa estrechar los lazos con la familia. Que la familia sea el primer soporte de los niños es fundamental. Y no hay que pensar que la familia hoy día está lejos, no pueden, trabajan. Todas esas son realidades. Efectivamente, trabajan, muchas veces no pueden, pero sin duda la familia siempre es la primera interesada en el desarrollo de su hijo. Todo lo que hagamos por conectar a la familia y por ponerla al centro es en bien de esos niños. Estos son algunos de los aspectos que a nosotros nos preocupan como país. Estamos en un momento privilegiado para la educación inicial. Hoy día este es un tema, digámoslo, está de moda. Hoy día tenemos rating, hoy día hablamos de preescolar, de educación parvularia y los diarios quieren saber, a la prensa le interesa. Hoy día este es el tema de moda, aprovechémoslo. Si bien es cierto, nosotros no vamos a hacerlo por la moda, porque lo hacemos en profundidad, porque lo queremos, porque entendemos lo relevante que es, aprovechemos este espacio, aprovechemos que hoy en distintos espacios se está hablando de infancia, se está hablando de planes iniciales, infancia, educación inicial. De una u otra manera, esto está al centro. Aprovechémoslo, estamos en un momento privilegiado. En un momento privilegiado para que tal vez en algunos años más la educación parvularia esté al centro y en la cúspide de la educación profesional. Que nuestros estudiantes quieran venir a la educación parvularia, estudiantes, alumnos y alumnas quieran venir a la educación parvularia. Todo lo que nosotros hagamos por potenciar esta etapa, por darle la relevancia que tiene, por mostrarle a todos los demás que lo que nosotros hacemos aquí es absolutamente irreemplazable, todo eso va en beneficio directo para que nuestra carrera de educación parvularia sea una carrera querida, que sea una carrera que muchos quieran acceder y así podamos, como país, dar respuesta a esta necesidad tan importante y a esta etapa tan importante que durante algún tiempo ha estado relegada, que es la educación parvularia. Una vez más, les agradezco mucho esta invitación. Me ilusiona pensar que hay un grupo tan grande de personas que está aquí dispuesta a escuchar dos investigaciones importantes en esta área. Espero poder hacerme estas investigaciones, pero espero poder tener los estudios y las conclusiones para que todo esto efectivamente se transforme en políticas públicas. Como gobierno estamos abiertos a recibir todas las propuestas, estamos convencidos que la sociedad civil, las instituciones son las que tienen que decir aquí principalmente lo que hay que hacer, cuál es el rumbo y hacia dónde hay que ir. Así que estamos
absolutamente disponibles a escuchar, a trabajar en conjunto y a tener políticas públicas, educativas, que nos permitan avanzar como país. Muchísimas gracias. Damos las gracias a la subsecretaria por sus interesantes palabras. Ella también, por problemas de agenda, entiendo que se tiene que ir lueguito, así que muchas gracias por darse el tiempo, por venir a participar y a comentarnos en este seminario. Ahora vamos a dar inicio a las presentaciones propiamente tal que nos convocan, y para ello invitamos a Pablo Rupin, que es investigador postdoctoral del CIAE, y a Valesca Grau, que es investigadora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, quienes nos van a comentar y a presentar los resultados de sus investigaciones. Gracias a ambos. Bueno, muchísimas... ¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias por estar acá. Quiero agradecer a la autoridad, a la señora subsecretaria, a David Price, a todos los investigadores y co-investigadores y asistentes de investigación en este estudio, particularmente, bueno, a mis co-investigadoras, Daniela Jado de la Universidad de O'Higgins, Carla Muñoz de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a nuestros asistentes de investigación, que están por ahí entre el público, Marlene Rivas, Benjamín Gareca, Constanza Loz y Cristiana Iturriaga, que espero que nos siga a la distancia desde el Reino Unido, donde se fue a estudiar. Y quiero agradecer también muy especialmente a los colegios que nos permitieron participar, realizar nuestras investigaciones. Sabemos que eso no siempre es fácil, que siempre incorpora y demanda una cuota de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, así que muy profundamente agradecidos, en particular a todos ellos y ellas, a sus familias y a los niños que nos dejaron entrar en parte de su mundo, digamos, en la escuela. Quiero señalar que en un futuro cercano esperamos que este estudio se haga público. Desde ya me pondré en contacto con los colegios, que no voy a nombrar, por supuesto, por razones obvias, pero para poder tener una suerte de feedback más personalizado en su propio establecimiento, me parece que sería muy interesante también. Como decía Cristina, el título de la investigación es El juego dentro y fuera del aula, miradas cruzadas sobre prácticas lúdicas infantiles en momentos de transición educativa. Teníamos la ambición de poder llegar incluso hasta algunas representaciones respecto del juego en el hogar, nos faltó un poco de tiempo, pero hay que entender el dentro y fuera del aula sobre todo como en todo el espacio que constituye la escuela, ¿no es cierto? Los niños van a aprender, entendemos, determinadas cosas dentro de la sala, pero que sin duda que habitan otros espacios también, y ahí ocurren cosas de la mayor importancia. ¿Qué queríamos investigar nosotros? Queríamos entender, bueno, cómo sucede el juego en la escuela, qué pasa, de qué hablamos cuando hablamos de juego concretamente, esforzándonos por poner el foco en la perspectiva infantil, en los relatos de los niños acerca de sus juegos, en sus propias representaciones. Tratamos de abarcar, más allá de las divisiones administrativas o institucionales de niveles educativos, una etapa de la vida que podemos comprender como la segunda parte de la primera infancia, ¿no? La UNESCO entiende que llega hasta los 8 años. Entonces dijimos, trabajemos con niños de 4 a 8 años, 7 años cumplidos, ¿no? En la escuela de prekinder a segundo básico. Indaguemos de partida a qué juegan en la escuela, con quiénes juegan, si juegan solos, juegan con otros, juegan con pares de su mismo sexo, género, o hay juegos mixtos, con qué recursos, cuándo y dónde juegan, cuál es el espacio-tiempo consagrado de preferencia al juego, cuáles son sus preferencias y también cuáles son qué es lo que identifican como condicionantes o limitantes a la actividad lúdica. Es decir, qué les gusta jugar, qué echan de menos jugar, a lo que jugaban quizás antes y ya no, qué obstáculos encuentran ellos mismos para su juego,
y esforzarnos por cruzar estas perspectivas con la mirada adulta, que es fundamentalmente la mirada de los padres y de sus educadoras, o docentes, profesores, para ver, bueno, qué hay en común, ¿no? Y si el juego encierra un potencial educativo de aprendizaje, bueno, ¿cuál podría ser, tomando en cuenta esta intersección eventual de intereses que puede haber entre estos distintos actores? ¿Por qué preguntarle a los niños? No hay demasiada investigación con niños, no solamente acerca de niños, sino que con niños en Chile. Nosotros en ese sentido nos inscribimos, no somos la primera investigación, ni mucho menos, pero hay todo un trabajo que ya había desarrollado en este sentido, por ejemplo, la misma Daniela, con su estudio también financiado por el FONIDE en temas de transición educativa, y era una manera de seguir experimentando con metodologías visuales, no solamente con observación, sino que con entrevistas con un soporte visual. Nos parecía que preguntarle al niño es completamente legítimo desde una perspectiva de educación inclusiva, ¿no? Hay una cantidad de autores que destacan que el niño es protagonista, ¿no es cierto?, de sus aprendizajes, que una educación inclusiva es una educación participativa, entonces escuchar sus voces respecto de sus vivencias en la escuela es fundamental también para construir pedagogías más democráticas. Estamos convencidos que puede aportar al mejor diseño de políticas públicas, a una pedagogía más reflexiva. Y en general la opción fue decir, bueno, antes de evaluar, tanto pedagogos, educadores, qué juego hacer, qué juego resulta, ¿no? Bueno, primero entender qué entendemos por juego, cómo sucede de manera real, concreta el juego en la escuela, cómo lo ven los niños, qué les interesa, cuáles son los posibles puntos en común. A grandes rasgos, ¿cómo diseñamos el estudio? Teníamos un interés, dado las etapas a las que nos abocamos en lo que entendemos por transición educativa, ¿no? Por el paso de un año a otro de estos niños que van pasando, ya sea de prekinder a kinder, de kinder a primero, de primero a segundo, ¿no es cierto? Quisimos hacerlo en tres tipos de colegios, en términos de dependencia administrativa, ¿no es cierto? Colegios privados, particular subvencionados, municipales. Nos hubiese gustado tener 2 de cada uno. En definitiva tuvimos 4 colegios, un colegio municipal de la región metropolitana, por eso la sigla, un colegio municipal en la quinta región, un colegio particular subvencionado en la quinta región y un colegio particular pagado en la región metropolitana. ¿Cuál fue el diseño a grandes rasgos? Nosotros comenzamos a fines del año 2016 y en cada uno de estos colegios tuvimos una primera instancia de acercamiento y de observación con los 3 primeros de estos 4 niveles, o equivalentes, voy a decir por qué o equivalentes. No en todos los colegios se funciona con prekinder, kinder, primero y segundo. Llegamos a estos niveles, a los 3 primeros, es decir, lo equivalente a prekinder, kinder y primero, y realizamos unas primeras observaciones, sobre todo con el objetivo de entender cómo ocurría, ¿no es cierto?, la vida cotidiana a grandes rasgos y poder documentar cierto material audiovisual. ¿Por qué? Porque al año siguiente volvimos a visitar a los mismos grupos de niños, pero que ya eran un año mayores, ¿no es cierto? Entonces estaban en kinder primero y segundo. Volvimos a hacer observaciones, volvimos a recopilar material audiovisual sobre la jornada, documentando momentos de juego o no. Para documentar los momentos de juego tratamos de poner especial atención a los momentos en que los mismos actores identificaban como juegos. Es decir, cuando los niños decían, vamos a jugar, juguemos, cuando los profesores o docentes o educadoras decían, niños, vamos a jugar, independientemente de que eso fuera un juego para todos o no, pero había un actor ahí diciendo, esto es un juego, y o instancias que nadie nombrara como tal, pero que a nosotros, por alguna buena razón fundada en base a la literatura, nos pareciera legítimo nombrar juego, ¿no? También firmamos otros momentos de la jornada para poder contrastar esto con los niños. Y luego de esto, de procesar todo este material, elaboramos pequeños montajes, resúmenes de todo nuestro material audiovisual, de algunos minutos. Volvimos donde los niños. Primero los entrevistamos individualmente a 3 niños de cada grupo o nivel, ¿sí? Si ustedes consideran que fueron 3 grupos por colegio, porque partimos en 2016, llegamos a 2017 con estos 3 grupos que se trasladaron, en cada grupo queríamos abordar a 3 niños y o niñas, por lo tanto eran 9 niños por establecimiento, 36 en total. Logramos hacer 35 entrevistas individuales con ellos, 16 niñas, 19 niños,
con un formato de recorrido guiado tipo reportaje. Es decir, obtuvimos un momento con el niño y le dijimos, mira, estamos para acá, la idea es, ¿te acuerdas? Nosotros vinimos, estuvimos con ustedes, los acompañamos. ¿Qué te parece si nos cuentas de tu colegio, lo que más te gusta, te interesa? Les pasamos una cámara fotográfica y los invitamos a recorrer el lugar, sacarle fotos a lo que ellos quisieran e ir conversando libremente, haciendo emerger la temática del juego, tratando de no forzarla desde un inicio, no dar por supuesto que es evidente que lo que más te interesa a ti es el juego, a ver cómo emergía eso. Claramente fue un tema de interés que salió. Pero también hubo otros, ¿no es cierto? Otros lugares de interés, otras prácticas, otros lugares, personas, actividades, objetos. Luego volvimos donde estos 3 niños, pero ya no por separado, sino que en grupo, en cada nivel, les mostramos nuestros montajes y conversamos. En los montajes había escenas de ellos mismos el mismo año y también del año anterior, lo que fue especialmente relevante cuando uno tenía la sensación de que aquí puede haber un quiebre, como lo decía la misma subsecretaria, ¿no? Con los niños que entrevistamos en primero básico, que veían, claro, el año pasado yo estaba en kinder, hacía esto, ahora ya no tanto, pero bueno, hago otras cosas, en fin. Y finalmente volvimos donde los adultos y tuvimos entrevistas colectivas con ellos en cada establecimiento, con los apoderados de los niños entrevistados y con los docentes de los distintos niveles, presentándoles estos mismos montajes para conversar respecto del juego. Bueno, yo les decía entonces que además de registrar los relatos, observamos juegos. No podríamos desconocer esto. Y teníamos que asumir, hacernos cargo de que si bien el foco estaba puesto de manera principal en 35 niños y niñas, ¿no? Que podemos nosotros clasificar en términos etarios o en cursos o niveles, viven un momento de la infancia que tal vez uno podría considerar como... ¿Se pasó? Si no pasa mucho rato y no hace nada... Se reinició el computador. Bueno, vamos a esperar que vuelva la imagen, no hay problema. Teníamos que asumir el hecho de que la actividad lúdica infantil no se da en un vacío cultural, social, económico. Los niños habitan escuelas y colegios concretos, que son diferentes unos de otros, ¿no? Que tienen orientaciones pedagógicas distintas, culturas escolares o preescolares, entre comillas, distintas también, que se encuentran en contextos socioeconómicos diversos, y hubo toda una pregunta respecto de, bueno, ¿cómo segmentamos los resultados? Y yo les anticipo que vamos a tratar de encaminarnos a cosas bastante generales, que para echar en el detalle de cómo era en mi colegio, en tal nivel, etcétera, etcétera, podemos después revisar más en profundidad el informe. Pero dijimos, bueno, aparte de presentar esto como un agregado de niños, ¿qué segmentación podemos hacer? ¿Conviene hacer una segmentación por dependencia administrativa? ¿O conviene hacer una segmentación por nivel educativo? Y teníamos una complejidad que surgió desde el inicio, que fue a la vez una gran riqueza, porque uno de los colegios de la muestra es un colegio Montessori. Y en este colegio Montessori, como les decía, no existe el prekinder, el kinder, el primero y el segundo. Son grupos de niños de edades heterogéneas. En particular, bueno, está el grupo de los menores, 3 y 4 años. Luego un grupo con niños de 5 y 6 años, es decir, están juntos niños ahí que en otros colegios estarían o en kinder o en primero, aquí están juntos, y luego un grupo de niños que va de los 7 a los 12, si mal no recuerdo, y que engloba, ¿no es cierto?, con los 7 años, lo que corresponde más o menos a segundo básico. La opción fue entonces, y está presente en el informe, no lo vamos a desarrollar tanto en esta exposición, hacer una diferencia respecto de settings educativos, es decir, configuraciones educativas en las que el espacio-tiempo tiene diferencias por cómo se maneja la experiencia, ¿no es cierto? No creo que haya que ahondar y explicar la diferencia que tiene la educación parvularia respecto de la educación básica en general. Creo que tenemos un relativo conocimiento al respecto, pero efectivamente uno miraba a Montessori y decía, bueno, los niños tienen diferentes edades, pero puede que haya algo en común también, respecto de cómo se plantea el quehacer pedagógico y la experiencia de aprendizaje de los niños. Por lo tanto, comparamos, de alguna manera, niños que estaban en la educación parvularia tradicional, en la educación básica tradicional y en esta educación Montessori. Bueno, continuamos. Por otro lado, ¿cómo clasificar el juego? Nosotros, a partir de las entrevistas, el esfuerzo de análisis fue fundamentalmente inductivo, es decir, no lleguemos con categorías predefinidas para clasificar la actividad, sus condicionantes, sus factores, sino que
que emerjan del discurso de los niños, por más que uno siempre tiene alguna categoría predefinida, y en particular nos dimos cuenta de que a los adultos nos gustan las categorizaciones y algún intento de clasificación había que hacer, porque ¿a qué juegan los niños? En sus propias palabras, los niños juegan al fútbol, a la pinta, a las escondidas, a saltar, a correr, a que éramos fugitivos y nos íbamos en un auto a México, a The Floor is Lava, a la familia Tren, a las princesas, a las chapitas, a la botella challenge, a pelear y a que nos matábamos, al 4, a jugar con plasti, a los columpios, con los legos, a los superhéroes, a las carreras, a la pinta cookie, a los piratas, a que aquí debajo del refalín es el sótano y salíamos arrancando, a que yo era el papá y tú el hijo y tú la mamá, a la escondida china, al correr la guaracha. Juegan con los spinners, juegan a que están en una nave espacial y la nave espacial destruía la base. ¿Cómo ordenar estos datos? Bueno, pensamos que una manera de categorizar la actividad lúdica infantil tenía que ver, y podemos tal vez eventualmente volver a revisarlo en el Power, pero establecimos una diferenciación, digamos, en dos polos cruzados. Por un lado, para que los adultos podamos entender, ¿no?, de qué están hablando los niños, nos dimos cuenta que hay juegos que tienen un componente físico importante, en que la movilidad corporal es algo crucial, ¿no? Y juegos en que esa movilidad cultural, corporal, el juego no está nunca completamente quieto, todos lo sabemos, pero no es fundamental para el desarrollo del juego, puedo jugar sentado o en una relativa inmovilidad. Y por otro lado, nos dimos que había juegos, está el tema de la regla, ¿no? Hay una discusión, yo no sé si estará zanjada, que ayer decía que había un tipo de juego reglado, un tiempo después Vygotsky dijo todos los juegos tienen reglas, lo que pasa es que hay tipos de reglas distintos. Asumimos esa distinción diciendo, bueno, hay reglas, hay juegos que tienen reglas de alguna manera por todos conocidas, más o menos, porque se transmiten consuetudinariamente, no hay que volver a inventarlos, el niño los aprende, se pueden enriquecer, pero si decimos juguemos a la pinta, creo que todos sabemos más o menos de qué estamos hablando, ¿no? A diferencia de Floor is Lava, por ejemplo. Y justamente juegos que no tienen reglas explícitas y predefinidas, sino que esa regla va apareciendo, emergiéndose y negociándose en el altar del juego, lo que no significa que no exista. No es que uno haga lo que sea, digamos, en el juego, algo rige la actividad, pero dijimos, esto puede ser interesante en términos de clasificación para ordenar el cuento, ¿no es cierto? Sabiendo que siempre hay un margen para la ambigüedad, no solo en esto, sino que en la misma definición de juego. No me voy a meter con eso, pero como ejemplo un botón, digamos, había un momento que observábamos y una niña se estaba columpiando en nuestros colegios, me acerqué a preguntarle qué estaba haciendo y, error metodológico, mencioné el juego, porque no tendría por qué haber presupuesto que jugaba, ¿no? ¿Y tú juegas entonces con el columpio? Sí, yo juego con el columpio, pero también hago otras cosas entretenidas, como dar volteretas, por ejemplo. Entonces, fue sorprendente darme cuenta que la niña hacía una distinción, que no era evidente, digamos, para mí, entre jugar y hacer volteretas. Entonces, llamar la atención acerca de una irrenunciable ambigüedad del término, digamos, una dificultad, es un término escurridizo, se cuesta, digamos, atraparlo y manejarlo para hablar de él. En cuanto a metiéndonos ya los principales resultados, una primera dimensión tiene que ver con los recursos, o sea, antes de eso, una primera constatación respecto de los intereses de los niños, si bien no tienen que ver solamente con el juego, tienen que ver con actividades de tipo relacionadas con la exploración, con la experimentación, que se hibridan muchas veces de manera muy compleja con el juego, que son actividades que tienen que ver también con la naturaleza, con la alimentación y el descanso, cosas muy importantes para los niños, porque son espacios de socialización y de compartir entre pares y con adultos, y el ejercicio físico está sin duda también el juego como una actividad de interés mayor. ¿Con qué juegan los niños? Primer digamos, grupo de resultados de hallazgos. Hay una multiplicidad de materiales, pelotas, bolitas, tacatacas, arcos de fútbol, telas, cuerdas, plasticina, juguetes traídos de la casa. Los niños le dan una gran importancia a los materiales y objetos de los espacios exteriores en sus establecimientos. Contar con estructuras variadas, con resbalines, columpios, arcos de fútbol, escondites, con vegetación, con acceso a la naturaleza, a los árboles, parece ser de suma importancia. Perfecto, voy a adelantar un poquito.
Esto fue de lo que ya hablamos. Muy bien, ahí está todos los juegos, ¿no es cierto?, que nombraban los niños. El cuadrante de clasificación. Recursos. Es súper importante para los niños también el mobiliario, el equipamiento del que disponen en la escuela para jugar, pero algo relativamente claro, en general, a nivel agregado en este conjunto de colegios y de niños que abordamos, es que a medida que los niños crecen, sus referencias se concentran en la falta de disponibilidad de recursos y de materiales para jugar, así como en las estrategias desarrolladas para superar estas carencias. No tenemos una pelota, tío, no importa, jugamos con una botella. ¿Dónde, cuándo y a qué juegan los niños? Partamos por lo que dijeron en sus entrevistas. Los niños mencionan mucho los juegos físicos reglados, ¿sí? El fútbol, juegos de persecución y atrape, la pinta, las escondidas y similares. Mencionan también juegos no físicos sin reglas, juegos sociodramáticos, de actuación, de roles, juegos con objetos. Aluden en su gran mayoría a los espacios exteriores. En la educación parvularia hay comparativamente una mayor mención a los espacios interiores como espacios de juegos. Los niños en la educación básica señalan que claramente hay normas distintas en el patio respecto de la sala de clases. Hay una relación clara entre patio y juego, entre patio y recreo, digamos. Es el momento el momento del patio es el momento del recreo y es principalmente el momento para jugar, sobre todo durante la educación básica. Y son muy relevantes para los niños sus juegos grupales y físicos, sin la dirección de un adulto, en particular en los niveles mayores. Lo que hablaba de los espacios, ¿no es cierto?, de los lugares para el juego, y tienden, en particular los niños de enseñanza básica, ¿no es cierto?, primero y segundo básico, a percibir el docente o pedagogo, si bien como alguien que puede acompañar el juego, como una persona que en la sala va a tender a controlar la actividad lúdica. ¿Dónde, cuándo y a qué juegan? Desde nuestras observaciones ahora, digamos. Como cotejamos esto. En el informe incluso hacemos notar que no siempre lo que nosotros vimos fue lo que los niños reportaron. Efectivamente, nosotros advertimos una predominancia de juegos físicos en los espacios exteriores y de juegos no físicos en el aula, con algunas excepciones. Vimos lugares que en la sala de clases se podía jugar a bailar o jugar a cantar o un juego con una combinación. Vimos una predominancia de juegos también no reglados explícitamente en general, en lo que observamos. Algo interesante es que nosotros, digamos, no es que hayamos medido un tiempo de juego, contabilizamos un número de menciones a distintos tipos de juegos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Jugar a la pelota puede durar 20 minutos, jugar brevemente con el compañero al lado puede durar 5 segundos, son actividades lúdicas igualmente ambas. Lo que observamos a diferencia de los niños es que reportamos mucho más juegos en aula que los que ellos reportan en sus relatos, ¿no? ¿Por qué? Primera hipótesis, bueno, nosotros tendimos a observar más el aula, en aula, porque los niños están durante el día más en el aula que en el patio. Por lo tanto, aunque observáramos el patio, había más tiempo durante la sala de clase. Y las entrevistas con los niños fueron más bien en el patio. Entonces puede haber un posible sesgo, si ustedes lo quieren llamar así. La segunda hipótesis es que en la sala de clase prestamos especial atención a actividades que eran para nosotros, al menos evidentemente un juego, pero que no aparecían como una actividad legítima, según el ordenamiento educativo imperante en ese momento. Es decir, juegos que aparecen cuando no se espera que el niño juegue. No sé si se entiende. Y hay una tendencia, creo yo, en los niños a reportar con menos frecuencia ese tipo de juegos. ¿Perdón? No, sí. Además que me tengo que apurar porque estoy súper atrasado, me queda mucho. Ahí nomás. Diferencias de género, muy rápidamente. Yo sabía que esto iba a pasar, ¿no? Iba a faltar el tiempo. A grandes rasgos, los niños reportan de manera mayoritaria juegos mixtos. Los juegos que más nombran son juegos que juegan entre los dos géneros, entre los dos sexos. Y en segundo lugar están los juegos que reportan como exclusivamente masculinos, y por esto entendamos, cuando los niños dicen, esto yo lo juego solo con mis compañeros hombres, esa es la mirada, no es una mirada externa, ¿sí? Cuando los niños nos dijeron, juego solamente con amigos o con amigas, en similar magnitud. Ahora, en los varones hay una mayor mención a juegos físicos, un espacio predominante para el fútbol,
tienden a mencionar más bien a compañeros varones. Yo juego a la pinta. Ok, ¿con qué jugaba a la pinta tú, Pedro? ¿Con Manuel, con Víctor, con Cristóbal? Ah, ¿con puros niños? ¿No juegas con niños? Sí, bueno, sí, también de repente, había una mención en segunda instancia. La opinión de los niños, o de algunos niños al menos, respecto específicamente al fútbol, que a veces en los recreos parecía tender a invadir el espacio, es que a las niñas no les gusta en realidad, o no saben jugar. Cosa que podía ser cuestionada por las mismas niñas en instancias de entrevista. O sea, no es precisamente que no me gusta, ustedes no nos dejan jugar a la pelota. Para las niñas también son muy relevantes los juegos no físicos sin reglas, un poco lo opuesto al juego físico con regla, ¿no? El juego sociodramático, juguemos a la familia, juguemos al doctor. Y aunque las niñas no reconocen explícitamente una generalización de ese juego, ¿sí? No todas al menos, otras sí lo hacen, algunos niños en especial lo hacen también, sí tienen a apuntar que, primero, parece que a los varones no les gusta jugar estos juegos con nosotras, y segundo, a medida que crecemos, disponemos de menos materiales para este tipo de juegos. Las niñas además refieren más juegos en interior y evocan más la utilización de materiales, entendiendo por material un objeto que está en principio destinado al trabajo pedagógico disciplinar, más que al juego. Muy rápido lo que nosotros notamos, lo decía, fútbol, una práctica eminentemente masculina y una relativa invasión de los espacios exteriores. Observamos más juegos masculinos que femeninos, observamos muchas más veces jugar niños solos entre ellos que niñas solas entre ellas. Casi no observamos juegos físicos reglados femeninos. Hubo dos situaciones en que una vez un grupo de puras niñas jugaba a la pinta y otro que un grupo de puras niñas jugaba al luche. En contraposición, observamos unas 20 veces niños solos, hombres, jugar juegos entre ellos del mismo tipo, juegos físicos reglados. Y además los juegos exclusivamente masculinos, a partir de las prácticas que observamos nosotros, se tienden a concentrar en la sala. Contraste con las entrevistas, las niñas evocan más la sala como un lugar de juego, nosotros observamos a los niños jugar más dentro de la sala. Pero, ¿por qué? ¿Será que los niños varones hablan poco de este juego, no es juego para ellos jugar en la sala? Sin embargo, los adultos sí lo llaman juego, al menos por negación. Señor, hay que trabajar, déjese de jugar. Hay un actor que alude a esa actividad como un juego, nosotros lo tomamos así. Nuestra hipótesis es que se trata fundamentalmente de esto que yo decía como un juego ilegítimo o ilícito, que al menos no corresponde practicar en este momento y espacio determinado. Los adultos en el juego. Bueno, es muy importante esta dimensión porque puede iluminar la pregunta respecto de cómo nos posicionamos pedagógicamente respecto a la actividad lúdica concreta infantil. ¿Qué observamos? Nosotros observamos una presencia adulta no muy central, más bien en un rol regulador, menor rol como participante. Los niños dijeron, el vínculo con el adulto es importante, tendemos a verlos como participantes de nuestros juegos, pero los extrañamos a medida que crecemos, sentimos que se van yendo un poco de nuestros juegos, y somos conscientes que hay juegos nuestros que a los adultos no les gustan, y que hay que tratar de disimular un poco. Hay un ejemplo muy claro en una entrevista, un grupo de niños de primero básico dicen, lo que pasa, tío, es que estamos esperando la clase de educación física y llega el profesor y nosotros estamos jugando a la pelea aquí con los amigos. Y paramos porque ya sabemos que el profesor va a creer que estamos peleando de verdad. Y en realidad estamos jugando a la pelea. Los niños son conscientes de las limitantes que pesan en un contexto educativo formal para el juego. Son también conscientes que el juego puede ser un premio o una recompensa si se portan bien, si terminan su trabajo a tiempo, o una consecuencia si ocurre lo contrario. No puedes jugar todavía mientras no termines tu trabajo. Surge una hipótesis. Eventualmente hay una progresiva entronización de la distinción clásica juego-trabajo, ¿no? Son conscientes de que los adultos tienden a rechazar los juegos violentos, el ejemplo que yo daba recién. También los contenidos que pueden considerar inapropiados respecto de ciertos juegos. Una vez observé un par de niños que jugaban a la pinta cookie. ¿Qué es la pinta cookie? No pude averiguarlo. Felizmente, en instancia de entrevista con los papás, una madre dijo, son muy ingeniosos porque ellos en realidad quieren jugar a la pinta Chucky, porque eso incorpora el personaje de horror, ¿no es cierto?, el muñeco diabólico. Pero saben que a las educadoras no les gusta que hablen del muñeco Chucky, le cambian el nombre y terminan jugando a la pinta Cookie en vez de la pinta Chucky. Rápidamente para ir terminando, ¿qué aprendizajes posibles a partir de este juego? Bueno, los niños hablan sobre todo de un juego grupal.
perciben su rol principal en tanto propiciadores y negociadores del juego. ¿Qué se puede aprender jugando con otros? Pensamos nosotros que hay que ver aquí el juego como una experiencia de participación-aprendizaje, un aprendizaje como negociación de sentido de la acción, ¿no? En ese sentido, se puede negociar el juego mismo. ¿Estamos jugando? ¿Vamos a jugar? A veces había ambigüedad. Yo le preguntaba a los niños y algunos decían, sí, estamos jugando esto, y otros decían, vamos a jugar, estamos en una fase preparatoria. Se negocia con quién se juega, se negocia quién dirige, incluso quién decreta la barrera de entrada, muchas veces porque es propietario del recurso o porque lo inventó. Se negocia la regla también. Por ejemplo, ¿qué se vale o no se vale en las escondidas? Hay escenas súper interesantes en que la que cuenta dice, pero no se vale detrás. Bueno, ¿quién de aquí está seguro que no se vale o sí se vale ponerse detrás del que cuenta cuando jugó la pinta? ¿Quién no la hizo cuando niño? ¿Dónde está escrito que es trampa? ¿Que hay que preservar el interés del juego o ganar en el juego? Otro niño menor observaba la escena y se dio cuenta de que la que contaba lo hacía en un rincón, y si se ponía en este otro rincón, apenas salía de contar podía decir 1, 2, 3 por mí. Se aprende una estrategia, no sé si necesariamente hacer trampa, pero se aprende una estrategia, ¿no es cierto? Bueno, podemos profundizar en el tema del juego sociodramático en cuanto a negociar los roles en un proceso continuo que además es inacabado muchas veces en estos tipos de juegos. Aprender a jugar y manejar el segundo grado también, la no literalidad del juego, el cómo sí. Es un aprendizaje sociocultural fundamental, importantísimo. Uno aprende a jugar como aprende a contar chistes, y que el chiste es un chiste, no es de verdad. El juego es un juego. Los niños los vimos diciendo vamos a pelear cuando visiblemente la acción tenía que ver con el juego. Yo pienso que los niños manejan, aprenden a comprender esa definición, la definición de la situación en la que están. Hay posibilidades de aprendizaje también en el juego ilícito o en el juego brusco. El juego brusco ha sido identificado por muchos investigadores como potencial para el manejo, el control de la agresividad, la autorregulación, para establecer vínculos con pares y adultos. También puede ser un espacio de aprendizaje para las mismas educadoras, el juego, comillas, no lícito. Es decir, en este momento me equivoqué. Vi una escena en que una técnico entregaba un material y se arrepentía a los 30 segundos. Quería sacárselo, ya no era posible, los niños se arrancaron. La educadora, en un proceso de negociación muy inteligente, implícito, bueno, dijo, bueno, ¿cuál es el problema? No era el momento, pero ¿qué tanto un poquito de desorden, no? Uno puede aprender como educador un poco de flexibilidad respecto del setting en el que se mueve. Termino muy rápidamente. Hay muchos aprendizajes posibles para los niños en la medida también que el adulto se implique. Pueden enseñar a compartir recursos y materiales, promover nuevos juegos, enseñar a jugar. Por ejemplo, cuando un juego determinado se estima riesgoso, unos niños saltaban de un montículo en el patio de kinder, la educadora lo encontró complejo. Pero mantuvo el foco de interés en el niño, que era el montículo, y lo dijo, miren, si saltan, en vez, ¿por qué no ruedan? Ella misma se puso en el suelo y rodó hacia abajo, ¿no? Hay un aprendizaje también por el mismo ejemplo. Yo creo que interesarse por los niños a manera de conclusión es fundamentalmente observar juegos, darse el espacio para jugar con ellos. Podemos tal vez a partir de ahí construir una pedagogía lúdica desde las relaciones fundamentalmente. Identificar sus focos de interés, tomarlos en serio, no prejuzgar a priori este juego, el contenido preocupante. Bueno, ¿qué significa para el niño? Los juegos, los aprendizajes no son necesariamente disciplinarios, ya lo dijo la subsecretaria, hay otros que son cruciales para la vida, tienen que ver con aprender a relacionarse, negociar reglas, aprender a ser parte de un grupo, ¿no es cierto? Finalmente, para no extenderme más, yo creo que tenemos que aceptar que si queremos introducir el juego en el aula, aceptar que el niño no quiera jugar, que no le parezca que lo que le estamos proponiendo es juego. Es problemático cuando pensamos en jugar obligado, ¿no? Por tanto, implica estar dispuesto a perder al menos una cierta cuota de poder o de control. El juego también es expresión de la agencia infantil y puede entenderse como una resistencia frente al adulto. Y finalmente, el derecho del niño a jugar, yo creo que hay que comenzar por entenderlo como reconocerle al niño un estatus de niño y no solo de aprendiz o de alumno en la escuela. Muchas gracias por su atención. La idea
si lo acordamos con Valesca, es que hay un momento de unos 10 minutos para preguntas. Luego seguimos con la conversación de Valesca. La idea es que puedan emerger preguntas, si juntamos unas 2 o 3, digamos, hacemos una primera ronda y tratamos de contestarla. Y para esto también invito a la colaboración de mis coinvestigadores si quieren aportar en eso. No sé si funciona el micrófono. Hola, mi nombre es Paulina. Quería saber cuántas horas de juego observaron en tiempo. ¿Cuánto tiempo observaron? Bueno, lo respondo a tiro. Justamente como decía antes, no medimos tiempo de juego. Consignamos apariciones de situaciones lúdicas, ¿sí? En un minuto lo pensamos, y eso tenía la enorme complejidad de que en muchas situaciones el juego no es uno solo. Cuando nos situamos, además, en el momento de la observación, había momentos de juego que dijimos, aquí claramente hay un juego, no hay que inventar la rueda de nuevo, si los niños están jugando a la pinta, no es necesario que me digan que están jugando. Pero había otro tipo de actividades en que la duda aparecía, y había que contrastarlo con la visión de los niños. Por lo tanto, contabilizarlo a priori como tiempo de juego, no. Lo que puede dar una pista en ese sentido tiene que ver con, sobre todo los niveles de educación básica tradicional, la distinción clara que se hace entre el recreo y el patio como el espacio-tiempo para jugar. Entonces, me refería un poco a lo que cuando ustedes iban a los colegios, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Cuánto tiempo estuvimos? De observación. No, claro, sí. Sí. No fue demasiado, hubiésemos querido que fuesen 2 observaciones por nivel cada año. Finalmente fue la observación de una jornada completa cada año. Hay que entender esto en términos de una representatividad, digamos, estructurada, cualitativa, no estadísticamente representativa, digamos. Fue una jornada por nivel en ambos años en cada colegio. Gracias. Hola, pregunta cortita. Al momento de observar ustedes el tema del juego dentro de la sala, fuera de la sala, ¿en su mayoría eran mediados por la educadora o era juego libre, innato, de parte de los niños? Y si había una diferencia en el juego cuando estaba la educadora presente y lo dirigía, por parte de los niños, por decirlo así. No sé si me explico. Sí. Bueno, primero a partir de nuestras observaciones, yo creo que uno tendría que hacer la diferencia respecto de niveles y settings educativos, ¿no? Había muy poco juego en la educación básica, fundamentalmente, propuesto en instancias de clase, digamos, por los docentes. Se trataba más bien de un juego, hubo situaciones, sin duda, pero dentro del conjunto, yo creo que minoritariamente. Distinto el caso de la educación parvularia, yo no podría dar un porcentaje, digamos, pero efectivamente hay juegos más libremente iniciados, otros juegos más guiados. Yo creo que Valesca y su equipo van a poder hablar mucho más al respecto. Ahora, desde el relato de los niños, sí, claramente, a diferencia nuestra, nosotros tendimos a observar un rol más de regulación, ¿sí? Regulación quiere decir, así no se juega, así sí, ojo con los conflictos, con las peleas, no se hagan daño. Otro tipo de juego tiene que ver con o bien proponerlo o derechamente involucrarse como un jugador más en una relación más horizontal. Nosotros que tendimos a ver a los adultos en un rol más regulador, a diferencia de los niños que tendían a verlos más como acompañantes de sus juegos, haciendo la salvedad de que a medida que crecen esa compañía se va difuminando. Hola Pablo, gracias por la muy buena presentación, muy interesante, que rescata el discurso de los niños y la infancia chilena que hay que escuchar mucho más. La pregunta es, los profesores, ¿cómo entendían el juego? Una parte, y cuál es la comprensión de los padres, de las familias, de ese espacio lúdico como aprendizaje, si tenían mucho prejuicio o no. ¿Se puede contar un poco de esas dos cosas? Gracias por la pregunta. Habría mucho que decir, yo no lo incluí en la presentación porque ahí me hubiera pasado no 10 minutos, sino que media hora. Pero sí, efectivamente fue parte del estudio también. Para dar algunas pistas, tenemos la sensación de que hay una aproximación al juego desde los adultos
que resulta poco estructurada. Hay definiciones del juego muy frecuentemente desde la oposición, es decir, lo que el juego no es, ¿no? El juego no es trabajo, eso nos atraviesa un poco a todos, ¿no? Yo creo que en los niños también está en los adultos. Hay una vinculación con el aprendizaje. Ahora bien, una diferencia interesante, por ejemplo, es que en general, y siempre a nivel general y agregado, los docentes tienden a separar juego y competencia, ¿no? Es difícil concebir como juego, al parecer, un juego de competencia, mientras que los padres parecen hacerse menos problemas con el tema y son más proclives a verle una potencialidad de aprendizaje al juego también, al juego competitivo o a la competencia lisa y llanamente. Respecto al aprendizaje en general, los docentes mencionan en su gran mayoría aprendizaje de tipo disciplinar, también aprendizaje de tipo social, no abunda mayormente en otro tipo de beneficio o aprendizaje para el bienestar integral del niño. Los padres, por su parte, despliegan un abanico más variado de posibles aprendizajes, aunque lo desarrollan un poquito menos en instancias de entrevista. Algo compartido es una relativa nostalgia por los juegos de antaño, ¿no? Los juegos como tradicionales, físicos, una aversión generalizada y transversal respecto a los juegos, comillas, violentos, y en particular los juegos con soporte tecnológico, los videojuegos, ¿no? Y algo que muchas veces va ligado a la representación del adulto. Y algo interesante es que se reconocen los padres también como acompañantes fundamentales del juego de los niños, porque muchas veces para jugar en la calle hay que acompañarlo, no le pasa nada, ¿no es cierto? Y si bien muchos reconocen, mira, no me gustaría que estuviera pegado a la pantalla, a la tablet, etcétera, etcétera, todo el día, ¿qué le voy a hacer? Yo llego a las 9 de la noche, a las 10 de la noche y descanso en esto también. Yo creo que hay una alusión a una limitante de tipo estructural, más allá de la opinión que uno tenga respecto de si estos juegos son buenos o malos. Buenos son malos. ¿Hay alguien? Última pregunta para darle el pase a Valesca y su equipo. Gracias. Hola. Tú comentaste que la muestra de la observación había sido realizada en colegios de diferentes dependencias. ¿Hay algunas conclusiones que puedas contarnos dependiendo de la dependencia de los colegios? Compleja pregunta. Uno no puede ignorar que en nuestro país la dependencia administrativa de los establecimientos está ligada con otro tipo de diferenciaciones en términos de recursos socioeconómicos. Eso sería ingenuo ignorarlo, ¿no? Entonces, evidentemente que el juego también pasa por un tema de recursos, de materiales para el juego. Pasa por la disponibilidad del docente, pasa por el interés infantil, pero también pasa por los recursos con los que contamos. Uno podría decir, claro, efectivamente en un colegio privado, ¿no es cierto?, hay mayores recursos para hacer esto, es más fácil. Puede ser eventualmente, yo creo que también hay posibilidad de experimentación que eventualmente no vimos en otro lado. En nuestro colegio particular pagado, por ejemplo, había en los patios no solamente un par de aros de fútbol y otras estructuras, había cuerdas suspendidas de los árboles para que los niños se pudiesen balancear, había juegos de mesa para los niños, para que jugaran durante la jornada escolar al uno, al Metrópoli, a las cartas, al ajedrez, a las damas, y pasaban mucho tiempo en eso y aparentemente les gustaba mucho. Pero más allá de eso hay una variante. No, sin embargo, yo tengo que hacer presente sí que en particular por parte de los colegios municipales hubo por parte de los directivos también una llamada de atención respecto de que ¿qué vamos a hacer en este recinto en que ya no podemos crecer para ningún lado? Porque el plano regulador, se juntan, digamos, decenas de niños en un patio que no da para mucho, entonces uno dice, claro, los niños invaden con el fútbol, pero no creo que vamos a atribuirle la responsabilidad en eso. Yo creo que también hay un llamado de atención de hecho, de parte de los directivos de estos colegios, bueno, como política pública, como Estado, cómo ponemos los recursos para que en las escuelas tengamos espacios amplios y de calidad para poder jugar, acceso a la naturaleza, mayor variedad, no caer, digamos, en el voluntarismo de que esto solamente pasa por expertise docente, que pasa por ahí, sin duda, o voluntad, sino que también por un tema de recursos. Es lo que podría decir, digamos, brevemente. Gracias. Bueno, los dejo con Valesca Grau, nos va a presentar la investigación
de la Universidad Católica, en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso también, ¿no es cierto? Y la Universidad O'Higgins también, por supuesto, porque tenemos a Daniela con una doble militancia. Gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Gracias, Pablo. Esta investigación, a diferencia de la que nos acaba de presentar Pablo y su equipo, se trata del juego que ocurre dentro del aula, que ha sido planificado por la educadora, ciertos fines pedagógicos. ¿Ya? Por lo tanto, nos muestra otra perspectiva de lo que pasa en el juego y la educación parvularia. Primero quisiera empezar contándoles que este es un equipo súper grande de personas que trabajó acá y quería agradecerles también su participación. Aquí hay incluso algunos de mis coinvestigadores. Está David Price y Catherine Strasser de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, Daniela Jadwe, que es de la Universidad O'Higgins y también investigadora social CIAE, Verónica López, que no pudo estar acá, que es de la Universidad Católica de Valparaíso, y David Wybrecht de la Universidad de Cambridge. Por otro lado, están nuestros coordinadores. Esta es una investigación que se realizó en la región metropolitana y en Valparaíso, de la quinta región. Amaya fue la coordinadora de la región metropolitana y coordinadora general del proyecto, y Héctor Opazo de la región de Valparaíso. Y teníamos un gran equipo, como ustedes pueden ver ahí, de terreno y análisis, gente que participó en la recogida de datos y el análisis de datos de los 58 colegios que participaron. También, por supuesto, quiero agradecer a estos 58 colegios que nos abrieron la puerta de sus aulas y nos dejaron filmar una mañana o una tarde, digamos, de su quehacer en la sala de clase. Bueno, primero les voy a contar un poco de los antecedentes del proyecto. Voy a ir un poco rápido en esto porque, de hecho, la subsecretaria que nos adelantó un poco esto en su discurso inicial. En general, las investigaciones muestran que hay un alto retorno en las políticas públicas en educación parvularia, ¿no? Por eso nos quisimos centrar en este nivel. Hay una evidencia también de la importancia en el juego, ¿cierto?, en el desarrollo del lenguaje, la metacognición y la autorregulación, que a su vez son predictores del logro académico y el bienestar socioemocional a más largo plazo. Y también nos interesamos mucho acerca de la evidencia de la relación entre juego guiado y aprendizaje de contenido en matemática y lenguaje, que ahí sí hay algo de evidencia. Y también otra cosa que también nos interesó fue porque hay harta evidencia que muestra que hay poco juego en la educación parvularia, entonces queríamos ver qué pasaba en Chile, ¿no? La evidencia internacional tendría a mostrar que no era mucho lo que se jugaba y que más bien se jugaba menos, porque se trataba de escolarizar más la educación parvularia. Ustedes saben también que Chile es uno de los países con mayores niveles de inequidad, ¿cierto?, en relación al ingreso. Eso significa que los niños que vienen además de sectores más desaventajados tienen muchas veces menos oportunidades educativas desde el nivel inicial. Entonces, una de las cosas que en general se ha hecho en la política pública, que también lo mencionó la subsecretaria, fue mejorar la cobertura de la educación parvularia, y el 2013 fue promulgada esta ley que establece el kinder obligatorio y garantiza el acceso universal a partir del medio menor. Y se crea el 2014, ¿cierto?, la Subsecretaría de Educación Parvularia. Chile tiene una de las coberturas de educación parvularia más baja entre los países de la OECD, sin embargo, superiores al resto de Latinoamérica, y de hecho se ha triplicado en los últimos 25 años y es creciente respecto a la edad. O sea, alrededor del 4% de los niños entre 0 y 1 año asisten a educación parvularia, y el 94% entre los niños de 5 y 6 años. Así que, por lo tanto, en este momento hay bastante cobertura. Y en general, ¿qué tenemos de evidencia en Chile? Hay muy poquita, pero tiende a mostrar que hay interacciones lingüísticas de baja calidad, hay bajo apoyo instruccional y hay escasos juegos observados, especialmente juego guiado. Por otro lado, hay cada vez más evidencia de la importancia del juego en la educación parvularia. Uno puede decir, claro, el juego obviamente es lo que hacen los niños, el juego es motor de aprendizaje, lo han dicho Piaget y Vygotsky. Sin embargo, evidencia empírica de eso no abunda tanto para decir como los niños aprenden mejor con estos juegos en particular, ¿cierto? Hay ni siquiera hay mucho acuerdo en qué le llamamos juego, ¿no? Ahora, sí se ha visto que el juego, ¿cierto?, tiene apareado mayor concentración, menor estrés, mayor disfrute de las actividades desafiantes,
y mayor progreso en habilidades lingüísticas, sociales y motoras, ¿no? Más que niños que, cuando los niños están en intervenciones de juego en la educación parvularia en relación a los niños que reciben instrucción directa, y que estos beneficios se mantienen a largo plazo. Por esto, el objetivo general del proyecto fue identificar creencias y prácticas de educadores de párvulos respecto al juego y su rol en la educación parvularia, ¿ya? Y para esto, en el fondo, les voy a contar qué fue lo que hicimos. Nuestra muestra, como les decía, fueron 58 establecimientos, 45 de la región metropolitana y 13 de la quinta región, y de distintas dependencias. Tuvimos colegios municipales, particulares subvencionados, particulares pagados y de Junji. Y aquí está la distribución de la muestra, que la muestra se distribuyó con el porcentaje real, o sea, por ejemplo, acá de los 45 colegios, 39 eran jardines que estaban dentro de un colegio, que eso corresponde, digamos, a la proporción, porque la mayoría de los prekinder están dentro del colegio, y teníamos 6 jardines infantiles dentro de la región metropolitana, ¿no? Entonces el 86% eran en colegio y el 13% en jardín infantil, y estas son las comunas participantes. Ustedes ven que es bastante la amplitud dentro de la región metropolitana, y hubo 13 colegios en la quinta región, 76% fueron dentro del colegio y 23% jardines infantiles, y esas fueron las comunas de la quinta región que participaron. ¿Qué hicimos? ¿Qué datos recolectamos? Lo que hicimos fue filmar 3 horas y media de actividades cotidianas dentro del jardín infantil. O sea, filmamos una mañana completa o una tarde completa dentro del jardín. Luego de eso entrevistamos a la educadora y el asistente de párvulo y vimos las planificaciones. Esto nos generó, ustedes pueden imaginar, un montón de datos, de los cuales yo les voy a contar solo algunos de ellos acá, obviamente dado el tiempo. Pero si alguien quisiera ver el informe completo también se los podría enviar. El informe ejecutivo, en verdad, porque el completo es gigante. Les voy a contar un poco qué hicimos. Para las filmaciones codificamos las actividades lúdicas, les voy a contar al tiro en cómo lo hicimos. En las planificaciones lo que hicimos fue ver las referencias explícitas que se hicieron a actividades lúdicas en la planificación misma, y las entrevistas usamos análisis de contenido. ¿Cómo lo hicimos para identificar los episodios lúdicos? Dividimos básicamente la clase en actividades, ¿cierto?, que eran unidades de sentido en que se podían observar ciertas acciones. Por ejemplo, en este momento la profesora están haciendo el saludo inicial, en este momento están introduciendo una actividad, este momento es el recreo. Y dentro de eso identificamos episodios, que eran estructuras organizativas básicamente basadas en el tipo de interacción de la profesora con los chicos. O sea, si era una interacción de toda la clase, eso era un episodio. Si después los niños estaban entre ellos conversando en grupito, ese era otro episodio interaccional. Y lo que hicimos fue, bueno, teníamos la gran pregunta, ¿qué significa que ese episodio sea lúdico? ¿No? Y ahí entramos de nuevo también lo que decía Pablo, ¿qué significa juego? ¿No? ¿Qué significa? Y ahí estuvimos mucho tiempo debatiendo a qué significa algo que sea lúdico y no, ciertas definiciones desde los niños. Y lo que nosotros hicimos fue destacar de la literatura 3 elementos que eran fundamentales para decir que un episodio era lúdico. Uno era que hubiera goce, o sea, los niños, hubiera alguna evidencia que los niños lo estaban pasando bien, ¿ya? Que hubiera una función indirecta, o sea, que de alguna manera lo que se estaba haciendo, no sé, no estamos como aprendiendo matemáticas solamente, sino que la función es otra, ¿no? Estamos, por ejemplo, estamos cazando sílabas para aprender el lenguaje, pero en realidad lo que estamos haciendo es jugar a, y el objetivo de aprendizaje de alguna manera está un poquito escondido, y los elementos simbólicos es sacarnos un poquito de la realidad, ¿no? O sea, aunque fuera algo muy mínimo, por ejemplo, con el mismo ejemplo, si vamos a cazar las sílabas que están acá, uno no caza las sílabas en la vida real, ¿no? Hay un pequeño elemento simbólico, y cuando ocurrían estas 3 cosas juntas, nosotros decíamos que ese episodio era lúdico. Ya ni siquiera decíamos que era juego, es un episodio lúdico. Ya decir que algo es juego no, como decía Pablo, es algo mucho más complejo. Entonces, ¿cómo categorizamos los tipos de juego? Y lo categorizamos de hartas maneras. Una de las principales fue en estos 4 tipos, que es una clasificación basada en estos investigadores, Weisberg y sus colaboradores, en que está pensado justamente para categorizar actividades lúdicas en la clase, ¿no?, con sentido educacional, según el grado de autonomía de los niños. Y ahí se clasifica, ¿cierto?, si el juego es iniciado por el adulto, iniciado por el niño, dirigido por el adulto o dirigido por el niño. Entonces, cuando es iniciado por el niño, dirigido por el niño, juego libre.
Por el otro extremo, si es iniciado por el adulto y dirigido por el adulto, se llama juego instruccional. Les voy a mostrar un par de ejemplos. Cuando es iniciado por el adulto y dirigido por el niño, se llama juego guiado. Y eso es, por ejemplo, los ejemplos básicos de eso es, por ejemplo, las metodologías de rincones en que se establecen los materiales. Entonces el adulto como de alguna manera inicia eso, pero es el niño que decide cómo jugar con esos materiales. O cuando el niño está jugando a algo, o sea, cuando el niño está jugando a algo y el adulto de alguna manera guía ese juego a través de preguntas y de a lo mejor de redirigir al niño hacia algún objetivo de aprendizaje. Y ahí el juego cooptado es cuando es iniciado por el niño, pero después lo va dirigiendo el adulto, mucho más cercanamente. Entonces les voy a mostrar, voy a salir de acá para mostrarles estos ejemplos, si nos permite la tecnología. Les voy a mostrar este primero que es de juego guiado. Ponerle las piedritas o las gemas. Siento que no son gemas, son piedras. Sobre la vocal A. Busquemos la A y la colocamos, a ver. Aquí está la A. Estoy encontrando la pura. Yo lo estoy ganando. Yo ya terminé. Sí, yo ya terminé. Esta es pura A. Y las como así, encima en la... Ah, yo ya terminé. Yo también. Ya, pero también. Oye, esta no, que es muy chica. Oye, hizo una espada. Que sea como... Hizo una flecha. Hizo una flecha doblada. Yo también. Como una flecha. Y aquí terminé con la... Bien, súper bien. Tío, conozco la E. Tía. Tío, yo conozco la E. No. La E. Con la B, estoy con la A. Yo conté. ¿Quién tiene más? El primero que tenga... Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién te gana? Va a ganar, ¿sí? Contéis mal. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, pues dije 5. 1, 2, 3, 4, 5. Los dos ganamos y los dos te ganamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Oye, no son 5. 1, 2, 3, 4. 4. Contaste mal. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Contaste mal. Estábamos mintiendo, ¿cierto? Vamos a buscar la vocal. Eso no es correcto. Vamos a buscar la vocal. Les voy a mostrar hasta ahí. Esto se les voy a mostrar otro. Después vamos a ver más videos en el sí, workshop. en el workshop. No se preocupen. Este video es un juego instruccional, o sea, es iniciado por el adulto y es guiado por el adulto, ¿cierto? Es un juego que no tiene muchos grados de libertad para el niño y de hecho para muchos autores eso no se llama juego, cuando no es iniciado por el niño. Nosotros quisimos codificarlo de todas maneras, porque de hecho, como les voy a contar en un momento, es lo que más encontramos, pero también porque consideramos que un juego instruccional
por mucho que no tenga tanta autonomía de parte del niño, de todas maneras es mucho más de alguna manera lo que uno puede ver acá, la autonomía que si uno les dice, oye, esta es la A, esta es la E, esta es la I, esta es la O, y vamos a repasarle, y vamos a hacer palote y lo vamos a hacer 1000 veces. O sea, ustedes pueden ver que los niños se corrigen unos a otros, ¿cierto? Que ven lo que están haciendo, conversan de otras cosas, y de alguna manera estamos jugando un bingo, ¿no? Ese como espíritu de estamos jugando a algo, por mucho que sea un juego muy reglado, nos parece que es importante reconocerlo. Y ahora quiero mostrar el otro. ¡Listo! Ahora a empezar a hacer té. No, yo la necesito. Señora, las flores están listos. ¡Tenemos los tres! Bueno, ¿una lavadora? Cochinito, ¿por qué no lo bañas con un poquito de agüita de la tetera? Báñalo porque está sucio. Ella lo va a bañar. Un pájaro. Yo lo escuché como pájaro. Si tengo fiebre.
Quiero otro poquito. Juan Pablo, dile que salga de ahí. Gracias. Muchas gracias. ¿Tiene un termómetro? Los termómetros son largos. ¿Dónde se pone? ¿Dónde se ponen los termómetros? ¿Le preparamos? Este era un episodio, como ustedes pueden ver, de juego guiado. Hay claramente rincones, hay ciertos elementos que están puestos ahí por la profesora para que los niños puedan jugar, pero los niños tienen harta libertad de acción acerca de cómo hacerlo, ¿no? Y uno puede ver cómo está también ahí el juego simbólico, ¿cierto? El plátano lo usan como un termómetro, cómo la profesora además se engancha con ellos en estos juegos que están haciendo, en el del chef, la niña se personaliza, ¿cierto?, el chef, y hay que negociar identidades, o sea, todo el tema de la autorregulación se vuelve también muy importante en el juego guiado. Ya, entonces, otro importante es que el juego guiado es el que ha tenido más evidencia como de aprendizaje escolar, ¿no? En que hay evidencia de resultados en matemática y lenguaje, sobre todo con el juego guiado. Claramente porque es mucho más fácil que evaluar, por ejemplo, a veces que el juego libre, ¿no? Que puede tener, se ha visto como mucho resultado en relación a la autorregulación, por ejemplo, pero es mucho más difícil ver cuánto juega libremente un niño. Pero en cambio el juego guiado es algo que se puede hacer una implementación instruccional y ver el impacto de eso. También vimos si los juegos los clasificamos si era juego físico, con objetos, simbólico, sociogramático, juego con reglas. Si las reglas eran implícitas, o sea, si eran, o sea, los niños no eran verbalizadas, ¿no? O si las reglas eran explícitas también. Y vimos también si es que el adulto ponía las reglas, si el niño ponía las reglas del juego, si era alternado o compartido. Y el grado de libertad que tenían los niños, que era bajo, le pusimos cuando había solo un modo de hacer el juego y una respuesta correcta e incorrecta, y alto cuando el juego ofrecía a los niños un espacio de creatividad para múltiples acciones, ¿ya? Y los resultados, bueno, primero que nada, vimos los tipos de actividades, vimos de las actividades, el 53% de las actividades que observamos fueron de aula, 28% momentos de transición y el 19% recreo. Y obviamente vimos solamente en el aula, ¿cierto? Estos episodios lúdicos no analizamos, sí recogimos esa información, pero no analizamos lo que sucedía en los recreos. Y de los episodios, solo el 19,33% fueron episodios lúdicos. O sea, el 80,67% del resto del tiempo los niños no estaban en un episodio lúdico. Ahora, por establecimiento, hicimos esta comparación entre jardín y escuela y colegio. Nosotros pensábamos que tal vez en los jardines había más juego que en los colegios y no fue tan así. O sea, si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia entre el porcentaje de episodios que eran lúdicos en jardines y colegios, ni tampoco hubo mucha diferencia entre particulares subvencionados y públicos. En todos, en general, el juego es un porcentaje bastante bajo. En realidad, y cuando consideramos estos 4 tipos que yo les contaba, ¿no? El instruccional, cooptado, guiado y libre, el 71% era juego instruccional al considerar la muestra completa, o sea, la gran cantidad. Por eso les decía, si sacábamos el juego instruccional y decimos, bueno, esto en realidad no es juego, nos quedábamos con súper poquitos episodios lúdicos. El 20% era juego guiado, 7% juego libre, casi no había juego cooptado. Y si lo separábamos por nivel socioeconómico, lo que sí hay es que hay más juego instruccional en los públicos y particulares subvencionados, que es la línea azul, y en los particulares pagados encontramos que había más juego libre en el aula que los otros dos, ¿ya? Esa fue una diferencia importante. Y en relación a la estructuración del episodio lúdico, también en los públicos y particulares subvencionados el 70% los estructuraba el adulto, y en los particulares pagados encontramos que solo el 47% los estructuraba el adulto, o sea, y el 34% lo hacían los niños y niñas.
Entonces, de alguna manera encontramos que si bien habían diferencias, o sea, no había diferencia en cuanto el porcentaje de episodios lúdicos, sí lo había en el grado de autonomía que se le daba a los niños entre los particulares pagados y los otros, y los subvencionados y los públicos. Sin embargo, bueno, y también aquí se refleja en esto, en el grado de libertad de acción del infante también fue mayor en los particulares pagados con un 56%. ¿Ya? En la entrevista, también les voy a contar muy brevemente, porque entrevistamos a una educadora y una técnico por sala. Si bien hay poco juego en la sala de clase, nos damos cuenta que la mayor parte de la educadora de técnicos menciona así que el juego es entretenido y divertido para los niños, tiene elementos de libertad y elección y se da en interacción con otros, y enfatizan mucho la importancia del juego en el aprendizaje. Dicen que es la mejor forma de lograr aprendizaje significativo. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿qué se puede aprender a través del juego? Mencionaron conceptos espaciotemporales, lógicos matemáticos, coordinación visoespacial, concentración, psicomotricidad, diferenciación de vocales, lenguaje, creatividad, trabajo en equipo, compartir, relacionarse con otros, esperar turnos, mantenerse ordenado, entre otros. O sea, por un lado uno puede decir, bueno, si las educadoras le dan tanta importancia a esto, ¿por qué se juega tan poco? Sin embargo, cuando hicimos otro análisis en que separamos las clases que tenían más juego y las que tenían menos juego, las que eran más lúdicas y las menos lúdicas. Y ahí sí encontramos mayor coherencia entre los discursos y las prácticas. O sea, encontramos que las que tenían alta calidad de juego en sus salas de clases refieren a funciones relacionadas con aprendizajes curriculares, expresan mayormente la coherencia entre los aprendizajes y el detalle del juego. O sea, si este juego jugamos a esto, para aprender tal y tal cosa. Y además mencionan que sirve para promover y la participación en la autonomía de los niños. Mientras que los educadores que estaban más en colegios, o sea, en salas con más baja calidad del juego, asocian el juego más bien al control de la conducta y a conocer las realidades de los niños por medio del juego. O sea, por ejemplo, vamos a hacer una fila para salir, entonces eso de alguna manera los mantiene un poco más ordenados y dicen, bueno, nosotros nos enteramos un poco de la realidad del niño, cuáles son los problemas de la casa. Entonces se enfatizan cosas diferentes. Y por otro lado, las educadoras y asistentes en aulas de alta calidad apreció con mucho más frecuencia la importancia de preparar el material del juego y de la libertad y la autonomía. Ya eso apareció harto en las salas de mayor calidad, la importancia de motivar a los niños a jugar, intervenir en la finalización del juego, cómo facilitar aprendizaje, contrarrestar diferencias de género, adaptar los ambientes de niños a universidades con necesidades de aprendizaje diversas y mediar situaciones de conflicto. Mientras que las educadoras de cursos de más baja calidad de aula hablaban más bien de que no era bueno intervenir, ¿no? Como que no ocupaban tanto el juego más bien como un momento de esparcimiento del niño y no un momento en que ellas podían intervenir para lograr ciertos aprendizajes. Entonces, como conclusión, encontramos cierto escaso juego, principalmente juego instruccional, que da poca autonomía y libertad a los niños. Hay una subutilización del juego como instancia de aprendizaje en términos generales, ¿cierto? Y considerando los resultados por nivel socioeconómico, como les comentaba, no hay diferencia en la proporción de episodios lúdicos, pero sí en la autonomía que se da a los niños. La relación, ¿cierto?, entre la entrevista y el observado de aula coincide solo cuando miramos grupos extremos, pero si miramos la muestra general da la impresión que se les da mucho más importancia al juego que lo que realmente pasa en el aula. Y se habló mucho también en la entrevista acerca de las barreras para implementar el juego, ¿no? La exigencia de escolarizar, de que los niños aprendan las letras temprano. Dicen, bueno, el ministerio nos manda más libros que material lúdico, por ejemplo. Entonces, en general aparece harto en el discurso de las educadoras de que tampoco es tan fácil implementar el juego en la sala de clases por estos motivos. Bueno, nosotros en el informe hicimos hartas recomendaciones de política pública y traje algunas que me parecen que son relevantes. Uno, la inclusión del uso del juego en la educación inicial y continua, ¿no? Hay poco de eso, de cómo usamos el juego y qué tipos de juego para enseñar qué cosas, ¿no? La consideración del juego como una metodología transversal de trabajo en el nivel y no solo como una estrategia didáctica específica. El desarrollo de la habilidad del lenguaje más que literacidad, o sea, no tenemos que enseñar necesariamente las letras, sino que aumentar el vocabulario, que los niños comprendan historias, que se fascinen con los libros, porque eso finalmente son mejores predictores de la lectura que enseñar las letras tan temprano, ¿cierto?, explícitamente.
o que enseñar las palabras, o que los niños lean, ¿cierto? Antes de entrar al primero básico, es mucho más importante que ellos aprendan a comprender historias, que aprendan las narrativas. Dar mayor autonomía a los niños en el juego. Y lo otro importante también es hacer trabajo conjunto con los padres y las familias de los niños. O sea, muchos también educadoras mostraron también como barreras que los papás encontraron que cuando los niños estaban jugando no estaban aprendiendo. Entonces eso también era como que tenían que explicar eso. Y hay hartas metodologías y experiencias fuera del país en que se hace un trabajo bonito con los papás, se hacen ludotecas, que nosotros también lo hemos visto, no en este proyecto, pero en otro, en que los papás se llevan juegos a la casa para jugar con los niños con ciertos objetivos de aprendizaje. Eso. Muchas gracias. Preguntas ahora y comentarios. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero felicitarlos a los dos, a Pablo y a ti, Valesca. Se agradece que ambas investigaciones no sean solo en la región metropolitana, así que bien por eso. Tengo como dos preguntas. Al final dijiste algo sobre, sacaste algunas conclusiones con respecto a que habían ciertas aulas de mayor calidad y de menor calidad. Con respecto a los juegos, me gustaría que profundizara un poquito en cómo definieron ustedes eso. Y también con respecto a las conclusiones entre las diferencias entre particular pagado y el resto de las muestras, bajo su mirada o en las conclusiones, ¿por qué creen ustedes que las educadoras de establecimientos particulares pagados están más dispuestas y o preparadas a dar mayor autonomía a los niños en el juego? Eso, gracias. Gracias. No sé si hay más preguntas como para recoger dos o tres o respondo. Voy a responder esta por mientras que surgen otras. Tu primera pregunta era... Aulas de calidad. Aulas de calidad, ya sí. Lo ocupamos dentro de nuestros mismos códigos. Los mismos códigos que les contaba que usamos, elegimos a las 5 o 6 aulas que tenían mayor porcentaje de episodios lúdicos, ¿ya? Y que además tenían episodios de buena calidad como juego guiado. Ustedes vieron que el juego guiado no era mucho, era alrededor del 20%, entonces tenía que tener juego guiado. Y además eran las que tenían mayor porcentaje de episodios lúdicos, y después sacamos las que tenían menor porcentaje de episodios lúdicos. A eso nos referimos en realidad con un indicador de calidad que está construido respecto a nuestro esquema de código, según lo que les contaba. Y respecto a las diferencias entre los colegios, yo la verdad es algo que me sorprendió, no esperaba encontrar, pensaba que íbamos a encontrar más diferencias entre el jardín infantil y el jardín que estaba dentro de los colegios, ¿no? Porque de alguna manera cuando el jardín está, o sea, cuando el prekinder está dentro de un colegio, está el profesor de primero y segundo básico diciendo, oye, pero me llegan los niños, ¿no? Sin saber las letras, etcétera, cuando en el jardín infantil ahí hay un objetivo en sí mismo. ¿Por qué los profesores de colegios privados permiten más la autonomía? No lo tengo tan claro, ¿no? Puede ser un tema de creencia, un tema de proyecto educativo. El colegio no me atrevería porque la verdad no lo sé. Es un resultado que llama la atención y que en realidad lo vimos a posteriori. Si no, si lo hubiéramos visto antes, lo hubiéramos pensado antes, tal vez lo hubiéramos incluido en las preguntas, pero no fue así. Pero nos da para pensar, ¿no? O sea, de todas maneras nos da para pensar qué oportunidades de autonomía le damos a los niños. Hola. No alcancé a ver en los gráficos, en el fondo, que estaban separados por dependencia. Si es que hablabas mucho, si es que hablabas de la diferencia entre jardines y colegios o escuelas. Un poco lo mencionaste acá, pero no sé si vieron una diferencia marcada entre estos jardines de Junji que vieron y los colegios. Es que, perdón. Y una pregunta en específico. Cuando muestran que en el gráfico que los colegios, o sea, los particulares pagados presentan estos episodios lúdicos, los niños tienen más autonomía. Me preguntaba si era, porque parece que, no estoy segura de haber visto que era más juego libre, como, ¿cierto? No iniciado por el adulto, pero tampoco guiado por el adulto. Sí. Ya. Entonces, ahí me pregunto, claro, porque uno ahí diría, bueno, le dan autonomía, pero en el fondo tampoco median. ¿Te fijáis? Eso por una parte, porque también eso tiene que ver con, a lo mejor solamente los dejé y me fui para otro lado, o no sé, por una parte. Pero por otra, me di cuenta cuando grababa, bueno, el video que mostraron, estaba enfocado en un grupo.
por ejemplo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál era la metodología más como de grabación? Dado que en el fondo si tenéis a grupos de niños jugando en distintos lados y están jugando o guiado o libre, puede ser que la educadora o la asistente o quien sea medie en algún momento y ahí es libre o está guiado por el adulto, en fin. Eso, gracias. Bueno, voy a partir por lo último. La metodología que usamos, bueno, no la expliqué en realidad también por el tiempo, pero lo que hacíamos era, iba un psicóloga educacional, acompañada con la persona que hacía la filmación de cámara, y había una cámara que filmaba toda la sala. Y en el fondo el profesional que iba era el que determinaba qué se filmaba. Obviamente si la actividad era con toda la clase, se filmaba toda la clase, pero si los grupos, si se dividían en grupos o rincones, se veía cuál estaba siendo más lúdico. Ese era un criterio, ¿cierto? O sea, porque a veces se separaban en grupos y algunos tenían que hacer tareas más académicas y a uno le tocaba jugar, ¿no? Entonces ahí nos íbamos a filmar el que jugaba. Y también otro criterio era los niños que tenían consentimiento para ser filmados. Ustedes se fijaron que en uno, ¿cierto?, se le aparece la cara. Entonces, si teníamos uno en que teníamos todos con consentimiento, o sea, los 3 grupos estaban jugando y uno tenían todos consentimiento, no íbamos obviamente a ese el que estaba con consentimiento. Entonces, obviamente, y además el psicóloga que iba tomaba notas de campo, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue, obviamente hay cosas que se pierden, a lo mejor en los otros 2 hubo un juego y no lo vimos, o un juego era más interesante, pero esa fue como la metodología que se usó para filmar todos los juegos. En términos del tipo de establecimiento, nosotros no comparamos Junji con los otros, los pusimos dentro como de los municipales porque eran muy poquitos, ¿no? Deben haber sido como 2, porque en el fondo si lo hacíamos porcentualmente, digamos, entonces no tenía mucho sentido comparar. Lo que tú dices tienes razón, o sea, en el fondo los colegios privados lo que tienen más es juego libre, pero no más juego guiado necesariamente, tienen un poquito más, pero en realidad si tú te fijas es... no, esto no es el juego, no es el juego... Este es. No es más juego guiado, hay más juego libre, ¿ya? Entonces, yo creo que... ¿qué era tu pregunta respecto si es que había más juego libre? Sí, dale. Ajá. Ajá. No necesariamente como que comentara sobre eso. Ajá. Claro, o sea, yo creo que puede que un adulto también les preguntara algo, pero el juego era básicamente de ellos, ¿no? Entonces, tú tienes razón, tenemos una gran deuda con el juego guiado, que además es el que tiene mayor evidencia para el aprendizaje. Sin embargo, yo creo que es importante destacar que este juego libre en el aula, ¿no? O sea, igual hay materiales que de alguna manera están disponibles en el aula, cuando en general en los colegios particulares subvencionados y públicos, el juego libre es en el recreo, no más, ¿no? Y de alguna manera el poder establecer, o sea, hacer juego libre en el aula, que también se han visto ciertos beneficios para el logro de habilidades sociales y de autorregulación, también es demandante, ¿no? Hay más desorden, ¿no? De alguna manera implica también que los niños sean más autónomos, ¿no? Entonces, porque tienen que autorregularse dentro de la sala. Entonces, yo creo que eso también es rescatable, pero sin embargo tú tienes razón en precisar eso. O sea, no es que en los colegios particulares privados, en los colegios privados, perdón, haya más juego guiado que en los otros. Hola Valesca, muchas gracias, bueno, a Pablo también por las presentaciones. Mi pregunta tiene que ver con lo que acaba de decir acá la colega, me imagino. Si efectivamente tú dices que la deuda está en el juego guiado, claro, iniciado por el adulto que pone estos materiales, que dispone el espacio, organiza, ¿verdad?, intenciona una planificación desde el juego del niño. Yo quiero saber cuál es la actitud también, o cuál es la real mediación que tiene este adulto dentro de ese juego guiado, porque no es lo mismo que esté el juego guiado y esté un adulto solamente observante, como se vio en el video, donde está el adulto sentado en una silla y es el niño el que le propone y él responde finalmente a este juego, a un adulto que es como un cojugador, que primero observa, se incorpora, apoya. Entonces, quiero saber finalmente qué es lo que tú más pudiste observar dentro de este juego guiado. Si es este adulto que observa o este adulto que cojuega con el niño.
Nosotros la verdad nos separamos a los grupos, los pusimos todos dentro del mismo juego guiado, pero sí consideramos que hay diferencia en el fondo. O sea, uno podría identificar subtipos de juego guiado, ¿no? Pero consideramos que aún, y los pusimos igual dentro y no hicimos esa diferenciación porque pensamos que si tú generas un rincón de aprendizaje con los materiales, ¿cierto? El diseño de ese espacio, aunque tú después no intervengas, si lo haces bien, igual le das autonomía al niño y de alguna manera permites que eso genere aprendizaje y está bien hecho. A veces no necesitas intervenir tanto tú después como educadora, hacerle tantas preguntas. Entonces, yo no me atrevería a decir que uno es mejor calidad que el otro. Yo creo que cuando tú diseñas bien una situación de aprendizaje, es probable que sea los mismos beneficios. Ahora, tampoco... o sea, yo conozco un estudio que compare esas diferencias, pero nuestra impresión al ver los videos es que ambas cosas pueden ser muy positivas. Lo importante es cómo se planifica, cuáles son los objetivos de aprendizaje que están detrás y cómo se lleva a cabo. Ya, hay dos preguntas, tal vez podrían decirme primero hay 3 preguntas o 4, y tal vez eso, cuente las 4 preguntas y contesto como en global porque estamos como en el tiempo, ¿no? Sí. La mía es súper cortita. Ya. Es la diferencia en la cantidad adulto-aula versus la cantidad de niños que tenía en la sala. En los diferentes espacios, ¿era la misma cantidad de niños en los particulares, en los jardines? ¿Cuál era la diferencia? Durante poco. Buenas tardes. Mi pregunta va en relación a la actitud que tienen las educadoras o las técnicos en cuanto a plantear situaciones de aprendizaje a través del juego. Si a lo mejor influye cuán disponible está la educadora para hacer el aprendizaje con el juego. Si es que le es fácil o si es que le provoca desorden como en otras situaciones. Si ella en realidad es tan disponible para jugar con los chicos y a través de instrucciones y hacerlo un poquito más autónomo. Buenas tardes, mi nombre es Erika, no soy de Chile, soy de San Juan, Argentina, y me gustó, quiero que me explicara la última parte que habías dicho que habían observado, donde dice que no trataban el juego como metodología transversal de trabajo en el nivel y no como una estrategia didáctica. No me quedó claro ahí cómo lo ven ustedes, cómo lo trabajan. Hola, buenas tardes. Yo quiero hacer una defensa del juego libre. Es el juego libre, a mi parecer, más potencialmente interesante y más educador en el fondo que el juego guiado, porque el juego libre está manejado por el niño y el niño diseña el juego que más lo ayuda a aprender. Ya, voy a responder entonces, como en términos generales, hay preguntas distintas. Estoy de acuerdo con lo del juego libre, ¿no? Lo que muestran las investigaciones, por eso decía que aunque uno podría decir, bueno, no juego guiado, me parece que es relevante que aparezca juego libre en el aula, ¿ya? Lo que sí se ha visto que el juego libre está más relacionado con autorregulación y habilidades sociales, pero para contenidos, si uno quiere aplicar el juego como estrategias para aprender contenido, se ha visto más evidencia con el juego guiado. O sea, son juegos que uno debería tenerlos todos, tal vez, un poquito, ¿no? Para distintos objetivos pedagógicos. Respecto a la actitud de las educadoras, en general, las educadoras y las técnicos tenían muy buena actitud hacia el juego, ¿ya? O sea, yo creo que todo el mundo dijo que el juego era importante para el aprendizaje, que era importante jugar. O sea, yo creo que tal vez lo que falta a veces es como mayor cantidad de materiales, de capacitación, de hacer como algo más, de comprender mejor cómo poder usar el juego en la sala de clases, pero yo creo que esa disposición está. Y en términos de la estrategia, el término como estrategia es como pensar la educación parvularia como el juego como transversal, o sea, no es como vamos a ocupar el juego para aprender esto, sino que el juego es algo fundamental, ¿cierto?, en la aproximación con la infancia, no como decir, bueno, esto específico lo vamos... No sé si lo estoy diciendo bien, Daniela.
No sé si quieres aportar tú algo. Y eso implica un diseño de sala, ¿no? Como que es distinto, que está pensado para jugar, ¿no? Como algo fundamental y transversal. Creo que ahí contestó todas las preguntas. Muchas gracias por la atención. Bueno, nosotros no medimos eso, pero en general en pre-kinder y kinder la proporción no es tan alta, o sea, como, ¿no? Había dos educadores por sala en general. O sea, una educadora y una técnico, en algunos eran 2 técnicos y la educadora era la directora, pero en general habían como 2 adultos por una sala de 20 a 30 niños. No hicimos ese análisis como número de alumnos en relación a la autonomía, pero en general en el pre-kinder ya son salas bastante grandes, no es como el medio menor y medio mayor, que en general hay más diferencia, que unas muy chiquititas y otras más grandes. Bueno, muchas gracias. Nos espera un... Sí. Nos espera un cafecito. Gracias. Nos juntamos acá a las 5:30, vamos a tener un workshop que evidentemente no es obligatorio, pero las invitaciones están abiertas a todos, no solamente a docentes, educadores, educadoras, sino que a todo el que quiera participar. Vamos a seguir viendo algunos videos, vamos a hacer algún tipo de ejercicio práctico y les pido por favor no dejar nada de valor en la sala cuando salgan ahora al coffee. Muchas gracias, nos vemos a las 5:30 aquí de vuelta.